Viene el campamento de jóvenes, así es que alístense, va a estar buenísimo. En mi tiempo no recuerdo que hubiese campamentos de jóvenes. Sí habían retiros, pero eran retiros generales, pero los retiros son muy bonitos, así es que no se lo pierdan los jóvenes que pueden asistir. Vamos a continuar con nuestra serie 12 a la N. Hoy vamos a estar viendo la base exponencial, que fueron 12 personas las que el Señor escogió. Ahí en sus boletines dice, el Señor comenzó con 12 hombres ocupados. Y miren que cuando digo ocupados es que estaban bien ocupados. Eran pescadores, eran hombres que trabajaban a diario, pero que el Señor sabía que si les hacía el llamado, ellos iban a tomar decisiones y los iba a instruir durante 3 años. Y los trabajó durante un tiempo de 3 años y les transmitió su estilo de vida y les dio un propósito eterno. En la vida uno tiene que tener propósito, no debe de vivir la vida por vivirla. La pregunta es, ¿tienes propósito en la vida? Yo me acuerdo cuando yo viajé bastante en avión desde pequeño, gracias a Dios. En el pueblo no habían carreteras de llegada de automóviles, entonces teníamos un aeropuerto pequeño y aterrizaban 2 aerolíneas locales que llegaban los martes, los jueves y los sábados. Y todo el mundo salía en avión del pueblo. Y a mí me encantaba viajar en el avión y yo tenía un propósito bien claro, yo voy a ser piloto. A veces me les iba a meter a la cabina a los pilotos y ¿qué hace este cipote aquí? Sáquenlo, sáquenlo. Vaya a sentarse, ¿a dónde va sentado? Tenía un propósito bien claro, pero resulta que cuando llegué a la Fuerza Aérea a mis 18 años, era muy chaparro. Y me dijeron, no califica, le hacen falta 2 centímetros. Usted mide 1,68 y necesitamos 1,70 porque los pedales del avión están bien profundos y no los va a alcanzar. Y entonces me propusieron meterme a otra escuela y les hice caso, me metí a la escuela militar, pero no me gustó y me salí. El caso es de que tenía un propósito bien claro en la vida, en cuanto a las cosas de esta vida, pero después digo, bueno, si no me aceptaron en la escuela militar de aviación, la escuela de aviación, ¿qué hago? Entonces yo sabía que era bueno para dibujar, voy a ser arquitecto. Y dije, voy a empezar a solicitar un crédito. Comencé a solicitar un crédito y resulta que cuando ya me salió el crédito para irme a estudiar a Brasil, porque no había carrera aquí de arquitectura, había que ir a Brasil, México, Guatemala. Entonces vine y solicité el crédito, el aval y todo, y me ha aprobado. Cuando me voy a ir, el año que me voy a ir, viene la carrera a la Universidad José Cecilio del Valle, y carreras que había en el país ya no te las financiaban con Educrédito. Entonces ya se truncó la aspiración. ¿Qué hago? Pero cuando tienes un propósito claro en la vida, yo sabía que si no estudiaba arquitectura ya no pude ser piloto, no pude ser arquitecto, pues voy a ser ingeniero, que es lo que se parece, y aquí estoy. Uno en la vida tiene que tener propósito claro y cualquiera pudiera decir, pero es que no tenemos fondos para estudiar dentro de la familia. Nosotros éramos 18, yo era el último, y nuestros padres a todos nos incentivaron a que teníamos que aprender a trabajar, a hacer el trabajo bien, porque el trabajo lo recomienda. Los que no quisieron estudiar, se les enseñó a trabajar y son comerciantes y viven mejor que nosotros, los que somos profesionales. El punto es que tienes que tener un propósito en la vida. El Señor escogió hombres que estaban bien ocupados con propósitos aquí en esta tierra, pero los llamó. Y Dios puede hacer de que te haga el llamado hoy para trabajar para Él, pero tú lo decides. Dice que trabajó 3 tiempos, les transmitió su estilo de vida y les dio un propósito eterno. Pregunto, ¿tienes un propósito eterno en esta vida?
O te quiero hacer la pregunta de otra manera. ¿Tienes un propósito de vida aquí en esta tierra? ¿Sabes por qué existes? ¿Qué es lo que quieres con tu vida secular y ahora en la vida espiritual? No sé. Pero si vas en la vida sin rumbo, sin un propósito, no vas a llegar a ningún lado. Así es la vida. Quien agarra y se va a vagar, sigue vagando y vagando porque no hay un punto donde él quiera llegar. Él siempre va a andar de lado en lado, o ella va a andar de lado en lado. Tenemos que tener un propósito bien definido. El Señor traía un propósito bien claro cuando vino a esta tierra, y era morir por todos nosotros. Y sabía que aparte de venir y traer el propósito eterno para nuestras vidas, Él sabía que tenía que transmitirlo a hombres que fueran capaces de transmitirlos a otros y que se fuera transmitiendo de generación en generación. Y esa es la base exponencial que vamos a estar viendo esta mañana, los 12 que Él escogió. Vamos a orar para pedirle dirección a Dios. Señor, aquí estamos de nuevo este día de domingo delante de tu presencia para que seas tú, Dios, quien nos dé dirección clara de qué hacer con nuestra vida y tener un propósito claro en la vida espiritual. Glorifícate en cada uno de nosotros y enséñanos cada día a ser diferentes y a poder vivir para ti con propósito. Gracias, Padre. Háblanos esta mañana, en el nombre de Cristo te oramos. Amén. Hay un pasaje ahí en Lucas capítulo 6, verso 12 al 19. Lo voy a leer de corrido para que entendamos y nos metamos así de pronto al tema. 12 dice: cierto día, poco tiempo después, Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios toda la noche. Al amanecer llamó a todos los discípulos y escogió a 12 de ellos para que fueran apóstoles. Sus nombres son los siguientes. Mira que el Señor estaba ahí. Eran multitudes los que lo seguían. En cierta ocasión dice que Él envió a 72 a predicar el evangelio, a sanar enfermos, a hacer milagros. Eran multitudes las que lo seguían. Dentro de la multitud que lo seguían, habían 120 que constantemente iban atrás de Él. Y después 72 ancianos, hombres maduros, en los cuales Él podía delegar de venir y llevar el evangelio y sanar enfermos y hacer milagros. Pero de esos 72 tenía que escoger un círculo más cercano a 12, que era la base con la cual iniciaría su iglesia aquí en esta tierra. Y de esos 12 escogió a 3 bien cercanos a Él: a Pedro, Jacobo y a Juan. El más cercano emocionalmente era Juan, pero el más cercano para delegar la iglesia era Pedro, porque era un hombre mayor y más maduro, un hombre casado. De la palabra de los apóstoles, el único que sabemos por evidencia bíblica que era casado es Pedro. Quizá fue un punto que él vio: este es un hombre maduro de familia, a él lo voy a escoger para delegar la iglesia. Él sabrá cómo lo escogió, pero dice aquí que oró toda la noche a Dios. Y al día siguiente los llamó a todos: vengan, tengo la lista final. Y estos son los 12 que van a estar cerca de mí. Y dijo: Simón, a quien lo llamó Pedro; Andrés, llamado hermano de Pedro; Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo; Simón, a quien llamó el Celote; Judas, hijo de Santiago; Judas Iscariote, quien después lo traicionó. Multitudes siguen a Jesús. En el 17 dice: cuando descendieron del monte, los discípulos se quedaron con Jesús en un amplio lugar llano, rodeado de muchos seguidores y de las multitudes. Había gente de toda Judea y Jerusalén y de lugares tan al norte como las costas de Tiro y Sidón. Había llegado para oírlo y para ser sanados de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus malignos fueron sanados.
todos trataban de tocarlo, porque de él salía poder sanador y lo sanó a todos. Mira que cuando vemos estos pasajes, vemos que había multitudes con necesidades. Hermanos, amigos que están aquí, allá afuera hay mucha gente con mucha necesidad, no solo material, espiritual, emocional, enfermos. En estos días me ha tocado ir al hospital porque una de mis hermanas está enferma y cuando uno entra a los hospitales es bien deprimente. El estado en que están los pacientes, ¿qué les diría? No sé hoy en día por qué los enfermeros, las enfermeras, los médicos estudian esas carreras si no tienen la actitud. Pero no lo juzgo. No es fácil cuidar a un enfermo. Sentir que se está quejando uno, al rato se queja el otro y al rato el otro, no es fácil. Yo creo que deberían de ser las carreras mejor pagadas en la historia de la humanidad. Porque se llenan necesidades que nadie de nosotros sería capaz de llenarla como las llenan ellos. Pero hay unos de ellos que tienen malas actitudes y a eso me refiero. A veces nosotros tenemos malas actitudes con la gente que nos llega sabiendo que hay necesidad en ellos. Pero ojo, hay que ser sabio para poderla llenar. Si tenés, si podés, si la otra persona se deja ayudar, hay tantos factores que ver. Para escoger a los 12, esto implica, para escoger esa base exponencial, hay algunas implicaciones. La primera de ellas es la oración, orar. Es importantísimo. Cuando nosotros nos enviaron a abrir la iglesia de acá de Comayagua, venía un paquete de 4 iglesias. La iglesia de Comayagua, la iglesia de Zambrano, la iglesia del lago del Panacán y la iglesia de la montaña de Pucaopalaca entre el Empira e Intibucá. No era fácil la tarea. Pero cuando me llamaron a mí para hacerme el reto, yo empecé a orar con mi familia porque no era fácil dejarlo todo por la obra de Dios. Y máxime cuando me dijeron el salario, les digo, óyeme, no pago ni la casa con el salario que me ofrecen, pero es lo que te podemos ofrecer. Vos tomás la decisión si te vas o no te vas. Pero esto es lo que la iglesia te puede ofrecer a través de una institución que es la que nos va a apoyar con tu salario y el salario de Denis. Nos venimos los dos. El punto era que había que tomar decisiones, había que orar. Y con Denis y yo éramos la base y mi esposa, yo venía casado, Denis no. 3 personas era la base de la iglesia. Al trasladarnos, de ahí se juntó Yeri, Xiomara, y se juntaron otros hermanos que no se pudieron trasladar para acá. Pero la base éramos 5. La base del Señor para toda la iglesia universal de Cristo fueron 12. Y oró, dice en Lucas 12. Cierto día, poco tiempo después, Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios toda la noche. Cuando se refiere a toda la noche es que empezó a las 6 de la tarde y terminó a las 6 de la mañana, toda la noche orando al Padre. Señor, aquí está Pedro, te lo pongo delante de ti. ¿Será él el principal para delegar en él la iglesia? Señor, yo sé que este chavo me va a traicionar porque era Dios él. Y ya sabía de Judas. Cuando llegó a Judas pudo haber orado de diferentes maneras. Señor, ¿lo escojo o no lo escojo? Si sé que me va a traicionar, pero dame dirección clara de qué hacer en este caso. Y ya me imagino el Padre ahí resonando la voz. Escógelo. Así tiene que ser como ejemplo para estos hombres que van a quedar, que no todos van a resultar al 100. Van a haber muchos que se te van a retirar. Y ahí se me viene
a la mente la historia de Pablo cuando le dice a Timoteo, envíame a este chavo, a Juan Marcos, porque todos me han abandonado, se han ido tras el mundo, y empieza a dar nombres. Demas. Y gente bien cercana a él lo abandonaron. A Jesús solo lo abandonó uno, Judas Iscariote, lo traicionó y lo entregó por unas monedas. Él ya sabía, pero oró y ya me imagino cuando pasó por cada uno de ellos y pasó por 120, eran los que habían cercanos a él, para escoger a 12. Pregunto, ¿estás orando para escoger un discípulo tuyo que es el que pedimos? Para poder multiplicar tu vida y que ese factor multiplicativo, esa base, solo pedimos uno en tu vida. Como factor, como base, el factor de multiplicación, la N, son todos los que vienen más atrás de él. Pero te pedimos que enseñes a uno el estilo de vida que hoy has aprendido en Cristo. Cuando hay que enseñar a alguien, me acuerdo que llegué un día con uno de mis discípulos en Tegucigalpa al mercado. Yo era el que le enviaba las cosas de mercadería a mi familia para Victoria. Y llegamos donde un chinito y compramos un montón de cajas. Eran 5 cajas de cosas, de pastillas, de esto, de lo otro. Iba de todo en esas cajas. Y el chinito se equivocó y me dio 13 lempiras de más vuelto. Cuando yo llegué al carro, al taxi que nos llevaba, me dice el que andaba conmigo, ¿te fijaste que el chinito te dio vuelto de más? Él te dijo tanto, le pagaste con tanto y te dio tanto. Entonces, ¿saqué el dinero? Sí. Espéreme, le digo al taxista, voy a irle a devolver este dinero al señor que se equivocó. Y me dice él, no, hombre, con ese pagamos el taxi. Ahí nos va a quedar para nosotros. El Señor nos va a sacar el triple. Lo siento, espéreme aquí. Y fui y se lo devolví. El chinito bien agradecido conmigo. Transmisión de vida es transmisión de principios. Si gastes 500 lempiras en la casa de alguien, recógelos y mire que aquí hay 500 lempiras tirados, son suyos, ¿verdad? Cualquiera diría, qué bendición de Dios, y le pones el pie, ay, que me pica, y te vas y ahí nomás en el calcetín para que no me vean. Si te los hallaste en un lugar, no son tuyos. En un lugar privado, no son tuyos. Devolvéselos al dueño de la casa, al dueño del negocio, a quien sea, pero no son tuyos. Te los hallaste en la calle, no viste a quién se le cayeron, son tuyos. El otro día entré a una tienda aquí, a la Mundial, y yo por lo común, un cipote me tocó el vidrio y me dice, ayúdeme por favor, mire que soy venezolano. Ay, papá, tantos que nos piden ayuda, pero está bien. Bajé el vidrio y le di 70 lempiras y le digo, te doy todo el sueldo que ando, y me quedé con unos billetes de a 500 y me los metí en medio de la pierna, y yo cometo ese error constantemente. Y cuando me bajé del carro, los billetes se cayeron. El problema es cuando estoy pagando en la caja que empiezo a buscar el dinero. El dinero se me cayó y salí a la carrera. Solo había un billete machucado con la puerta del carro y los demás habían caído afuera. Le digo, ay Señor, bendije a alguien con 3,000 lempiras. Pero qué bendición más dura, Dios. Hermanos, tenemos que orar mucho para escoger uno para transmitirle vida como el Señor la transmitió a esos 12. Mira, nosotros estamos aquí porque Jesucristo hizo un buen trabajo con esos 12. Esa base los trabajó durante 3 años enseñándoles el estilo de vida de Él.
para que lo transmitieran de generación a generación hasta llegar a nosotros hoy. Yo te pregunto, tú eres la base hoy. ¿A quién le vas a transmitir esos principios? También escoger implica que tenés que elegir. Y no porque es tu mejor amigo. No, lo vas a elegir porque Dios te está dando dirección. No, Señor, pues que quiero trabajar en este chavo porque es mi mejor amigo. No. Vas a orar para poder elegir. Y también para transmitir un propósito. Lucas 6, 13 al 16 dice: al llegar al día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Habían 70, 120, 70 y escogió a 12. ¿Te imaginas queriendo sustituir a Judas Iscariote porque sabía que lo iba a traicionar? Señor, pero es que este me va a traicionar, puedo meter a Matías, a José, a los otros que andaban cerca ahí y que sabía que eran hombres de Dios, pero el Señor le dijo, no, escógelo a él, punto. Y los escogió. Hizo la elección de 12 y dice, y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. El apostolado tiene una implicación y es propósito en la vida. Ellos iban a ser apostolado, no es como el de hoy, que muchos se nombran apóstoles, el apóstol tal. El otro día me presentaron ahí a alguien, le presento al apóstol tal, le presento al profeta tal, y les digo, Armando Flores. El punto es, ¿qué implica el apostolado? Significa pionero, el que apertura, el que va adelante abriendo brecha. Eso significa apostolado. El que va y funda iglesias y vuelve a fundar iglesias. Eso es un apóstol. Los apóstoles de hoy les preguntás, ¿y cuántas iglesias ha fundado? No, ninguna. Ni la mía, porque esta era de otro chavo y yo se la quité. El apostolado es un propósito de vida en cada uno de nosotros. Y no necesariamente tenés que tener el título, sino el deseo de ser un fundador de iglesia. El ir y abrir brecha para que otros vengan atrás de ti y comiencen a hacer lo que tú estás haciendo delante de ellos. Había un propósito bien claro en la vida de ellos. Y era que iban a fundar iglesias y fundar iglesias por todo el mundo conocido. Y mira que ninguno de ellos, solo Jacobo, murió ahí. El primer mártir fue Jacobo. Lo mataron ahí en Jerusalén por llevar el evangelio. De ahí todos, unos murieron allá por Turquía, otros en el mundo árabe. Por todos lados murieron ellos porque andaban aperturando iglesias, andaban haciendo el trabajo de ellos. Apóstoles. El trabajo nuestro, ¿cuál es tu trabajo dentro de la iglesia? Mira, todas las semanas hay que limpiar este auditorium para que vengan ustedes y se sienten en una silla que no les vaya a empolvar la ropa. La pregunta es, ¿has venido alguna vez a limpiar una silla para el hermano, para servirlo a él? No sé. Pregúntate. El venir y ser parte de una iglesia no solo implica venir el domingo, ir el viernes, implica involucrarse dentro de la iglesia. Porque un día, no lo digo yo, lo dice esta palabra que es fiel. Un día vamos a estar delante de Dios rindiendo cuentas de lo bueno y lo malo que hicimos en esta vida. La pregunta que te hago, ¿qué cuentas vas a rendir al Creador? No, señores, no, mira.
tenía un propósito para tu vida y nunca me preguntaste cuál era. Y lo pone en el libro de Romanos capítulo 12, lo pone en el libro de Primera de Corintios capítulo 12, las distintas labores que hay dentro de la iglesia y que no son iguales. El cuerpo tiene diferentes miembros, cabeza, nariz, cejas. Los pelitos de la nariz tienen un propósito, no se ven, pero tienen un propósito increíble. Las cejas están ahí, pero quítate las cejas, sobre todo los hombres, a ver cómo te ves. Wow, parezco extraterrestre. Mejor me las pinto de regreso. Hay un propósito. La oreja fue diseñada para escuchar mejor, porque si estuviera solo el hoyito ahí, no escucharíamos bien. ¿Qué decís? Y le haríamos aquí, ¿ve? Hay un propósito para cada cosa. El cabello, las uñas de los dedos tienen un propósito increíble. Quizás seas una uña y no estás haciendo tu trabajo. Tiene que haber un propósito. Y Él eligió a 12, la base fundamental de la iglesia en ese tiempo. Otra cosa, escoger implica quedarse. Quedarse porque tenés un propósito claro ya. Porque el Señor te escogió, te eligió, te dio propósito. Entonces te tienes que quedar. El capítulo 6, verso 17 dice, cuando descendieron del monte, los discípulos se quedaron con Jesús en un amplio lugar llano, rodeado de muchos seguidores y de las multitudes. No solo recibieron el llamado y ya se fueron para sus casas, no, se quedaron ahí. Te tienes que quedar en la iglesia fijo, anclado, con un propósito ya establecido en tu vida para servir. En primer lugar, entre nosotros, sírvanse unos a otros, ámense unos a otros, tolérense unos a otros, perdónense unos a otros. Y todo implica unos a otros. Pero la pregunta es, ¿estás orando? ¿Tienes un propósito claro en tu vida? ¿Te escogió ya el Señor? ¿Escogiste ya tu discípulo? ¿Te escogió alguien para enseñarte a ti también? Porque no solo tienes que estar enseñando, tienes que estar enseñado por alguien. Cuando descendieron del monte, los discípulos se quedaron con Jesús en un amplio lugar llano, rodeado de muchos seguidores y de las multitudes. Cuando veo multitudes, eso implica mucho trabajo. Oren al dueño de la mies, porque la mies es mucha y son pocos los obreros. Habían multitudes atrás del Señor y con necesidades que había que llenar, espirituales, emocionales, de salud, materiales. Hermanos, hay tanta necesidad. Y dice, había gente de toda Judea, de Jerusalén y de lugares tan al norte como la costa de Tiro y Sidón. Mira, en el mundo hay tanta necesidad. Aquí, en Ajuterique, en La Paz, en Marcala, y abrí el abanico para acá. La Libertad. Estamos queriendo con un hermano que venía y ya dejó de venir porque el carro lo tengo malo y yo le he prometido tantas veces ir allá a Lajas para comenzar un grupo. Yo creo que ustedes lo han visto. Claudio, el muchacho de barba, que viene desde allá a reunirse acá una vez al mes, una vez cada 2 meses, con el deseo de que establezcamos una iglesia allá. ¿Estarías dispuesto a acompañarme este año que viene a abrir esa iglesia en Lajas? Les hago el reto a los varones. Mujeres de apoyo, ¿estarían dispuestas a ir a apoyar
llevar bandejas de bocadillos para la gente que vamos a ganar allá. Implica trabajo. Cuando vemos multitudes es que hay chamba que hacer y nosotros seguimos tranquilos. Hermanos, hay trabajo. Te lo digo, hay trabajo. Y lo último implica multitudes necesitadas. El verso 6, 17, 19 dice: cuando descendieron del monte, los discípulos se quedaron con Jesús en un amplio lugar llano, rodeado de muchos seguidores y de las multitudes. Había gente de toda Judea, de Jerusalén y de lugares tan al norte como a las costas de Tiro y Sidón. El 18, habían llegado para oírlo y para ser sanados. Para oírlo porque tenían necesidad espiritual. Para oírlo porque quizás necesitaban un consejo. La gente está ahí. Y de sanados de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus malignos fueron sanados. Todos trataban de tocarlo porque de él salía poder sanador y lo sanó a todos. Mira, la gente está tratando de llegar a Dios como de lugar. Hay que atenderlos. Pero a veces cometemos el error de pensar, el líder, el pastor es el que lo tiene que atender. No, es tu obligación también. Yo se los digo, hermano, no tengo para nada que andar haciendo ya la iglesia, pero lo hago para hacer ejemplo a muchos de ustedes. Y me toca a veces venir a mí solo a hacer este auditorio y lo hago con todo el corazón porque los amo a ustedes. Porque no quisiera que vinieran y que me tocó hacer a mi grupo y que solo yo podía venir. Pero como solo yo puedo ir, no voy a ir porque los demás. No, es mi deber, mi obligación. Hay un propósito en mi vida y yo lo tengo que cumplir. Punto. Y vengo y Dios es testigo que no lo hago renegando y a veces les mando fotos. Miren los que venimos a hacer, estoy yo solo. Ironía, pero no es porque estoy enojado, sino porque animarlos a ustedes a que un día se decidan a estar acá. Porque qué bueno es venir y saber de que ustedes se van a sentar en una silla limpia, correcta. Todos trataban de tocarlo porque de él salía poder y lo sanó a todos. El Señor los ayudó a todos porque sabía que todos tenían necesidad. ¿Quieres ver multitud cambiadas? La pregunta. Imitemos a Cristo en lo que Él hizo y tendremos multitudes. Y para terminar este pasaje en Juan, capítulo 13, verso 1 al 17, pongámosle atención, lo voy a leer de corrido. Antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Vino con un propósito, pero sabía que tenía que volver al Padre. Y había llegado el momento, había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Mira que los amó, se los demostró ahí. Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y lo ató a la toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla que tenía en la cintura.
Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Le preguntó. Jesús contestó, ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme. Entonces, lávame también las manos y la cabeza, Señor, no solo los pies, exclamó Simón Pedro. Jesús respondió, una persona que se ha bañado bien, no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, están limpios, aún no todos, aunque no todos, dice. Pues Jesús sabía quién lo iba a traicionar y eso se refería cuando dijo, no todos están limpios. Después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, se levantó, se sentó y preguntó, ¿entienden lo que acabo de hacer? Hermanos, yo les preguntaría, ¿entienden en realidad que el Señor se haya ceñido una toalla en su cintura, siendo el Dios meritito, el Rey de Reyes, y que se haya hincado a venir y lavar los pies de sus discípulos, secarlos? ¿Entienden eso? Eso quiere decir que nosotros tenemos que servirnos unos a otros. Y hay maneras de servirnos unos a otros. Ahí hay gente atrás cuidando niños. ¿Alguna vez has cuidado el niño de un hermano de aquí de la iglesia? Con mucho amor. Yo sé que hay niños terribles que a veces uno quisiera multiplicarlos por 0, pero no podés. Tenés que amarlos. El otro día estábamos en una reunión familiar y mis nueras y mis hijos platicando decían, mire, a mí no me gustaba ir a niños porque había una señora que cuando tocaba a ella, yo decía, ay, yo no quiero ir a niños, mami, llévame, por favor, no me dejes con ella. Iba a reírnos nosotros, pero ¿por qué? Es que era bien estricta, dice. Pero es parte del trabajo que tenemos que hacer. Ustedes me llaman maestro y señor, tienen razón porque es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Pero yo les pregunto, ¿entienden lo que acabo de hacer? Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes, hermanos. Hagamos lo que Jesús hizo. Oremos, escojamos, tramitamos propósito. Digámosle a la gente que tiene que tener un propósito. Que hay multitudes necesitadas. Que hay que llenarle las necesidades. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, ahora que saben esto, hermano, Dios los bendecirá por hacerlo. Hermanos, hagamos lo que el Señor nos ha mandado. ¿Quieres ver multitudes acá en la iglesia? En el grupo. Imitemos a Cristo en lo que hizo. Oró. Escogió, transmitió propósito, sabía que habían multitudes necesitadas, pero antes se quedaron ahí para que el Señor los enseñara. Quédate aquí en tu iglesia, Gran Comisión, y busca a alguien que te enseñe y busca a alguien para enseñar y transmitir vida. Eso es discipulado. Hagámoslo. Él nos dejó ejemplo. Que al grupo que le toca aseo la otra semana, diga el diácono, ya por favor, ya no vengan, hay suficientes. Que digan, ¿quién va a traer el fresco? Yo lo traigo. ¿Y quién va a traer? Yo. ¿Y quién va? Yo. Ah, pero no te dije qué es lo que ibas a traer. Vas a traer un pastel
grande porque vamos a... No, eso no, no puedo, no tengo. Si tenés. Solo mírate el par de zapatos que anda. Ah, sí, pero si tenemos, no es el que puede, sino el que quiere, dice el dicho. Hagámoslo. En el grupo, cuando coloquen, ¿qué escoges para los bocadillos de esta semana? Yo llevo la carne asada. No, yo puedo llevar la saldis para la carne. O quizás los platos. Escojamos lo que implica más chamba, porque dice, Dios los bendecirá por, ¿qué? Hacerlas. Ahí hay bendición. Y te estás perdiendo la bendición de Dios por no hacerlo. ¿Lo ves? Vamos a orar. Señor, gracias te doy por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, porque eres grande y poderoso. Solo sé que tú estás ahí, que un día bajaste a esta tierra con un propósito bien claro, y era morir por nosotros y enseñar a esa base exponencial. Y escogiste a 12 para ello. Y por eso hoy nosotros estamos aquí, Dios. Y queremos servirte de la misma manera. Queremos que alguien nos enseñe. Y también enseñar a otros para que esta obra no se pare jamás. Ayúdanos, Padre, a poder hacerlo. Y que no lo hagamos porque al hacerlo hay bendición, sino porque tú lo mandas. Y eres nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Señor. Glorifícate en nuestras vidas. Y que de hoy en adelante, Dios, yo decida hacer esa base exponencial en la vida de muchas personas que van a venir tras mis pisadas, así como yo he seguido las tuyas y he seguido la de otros hombres y mujeres que te han servido de una manera increíble. Gloria a ti, Señor, por aquellas personas que trabajaron en nuestras vidas y que un día dedicaron tiempo a cada uno de nosotros. Que yo y cada uno de nosotros podamos dedicar tiempo a aquellos que vienen tras nosotros. En el nombre de Cristo te oramos, Señor. Amén.